Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Hoy yo no sé, Quique, pero Antofagasta hoy amaneció muy frío. ¿Y allá cómo está? De hecho, está lloviznado en el sector norte acá. No, aquí no tanto. Hay sol, de hecho. Qué buena. ¿Y cómo te ha ido las demás asignaturas? Bien, me ha ido bien. Qué bueno. Esta va a ser la última clase, te voy a enviar la guía por correo de ejercicio. Em, ¿Tienes mucho ejercicio, muchas tareas que hacer en tus demás asignaturas? ¿Casualidad? Mira, voy a... ¿Para cuándo? ¿La otra semana? ¿Ah? ¿Para ¿Sí? la otra semana? ¿Sí? Más o menos. Más o menos eso significa, por lo que lo poco y nada que te conozco son hartas. Hoy va a ser la última clase de materia y después vamos a tener clases de ejercicio y repasos. ¿Ya? Ya. Aquí se acaba todo el contenido. Sí. Ya. El otro jueves vamos a hacer un Kahoot. Dijiste que te gustaba. O lo hacemos el día martes, por si te queda alguna duda. Y el miércoles sacamos algunas dudas, vemos algún ejercicio y de que te haya quedado duda. A ver, déjeme revisar el calendario. La próxima semana sería como de repaso, ¿cierto? Porque después la siguiente es la semana libre. Sí. De la Y después la subsiguiente. siguiente a esa es la prueba. Sí. Ya. El 5. ¿Tienes alguna otra prueba marcada el 5? No. Y el 12 sería tu presentación. Sí. No, disculpa, pero no habría más plazo porque yo el día 14 dejo el departamento de aquí. Ya. ¿Ya? Sí. Entonces la clase del día martes, puedes sacar algunas dudas, ves un artículo, o conversamos, o el día jueves, o si quieres los 2 días. Así que tú me mandas un Ya. correo si necesitas sacar alguna duda y nos juntamos en el área de clase. Ya, profe. Entonces, al final no me contestaste, ¿quieres que el Kahoot, el repaso sea el día martes o el día jueves de la próxima semana? El día. em, ¿Estamos hablando del 22 o el 25, 24. cierto? O sea, el 22 o el 24. Sí. ¿El 24 podría ser? Ya. Y el 21 y 22 vamos a hacer ejercicios. El 17 igual. Ya. Entonces,
entramos a lo último de la materia. Ya. En este módulo, la última parte del módulo 5, y vamos a ver lo que son voltametrías de corriente en una reacción reversible, tanto para una voltametría basada en difusión lineal, en un electrodo plano, como aplicaciones de curva corriente potencial reversible. ¿Ya? Entonces, en una voltametría basada en difusión lineal o planar, no de electrodo plano, nosotros podemos ver primero A hacia un potencial arbitrario, es decir, que nosotros movemos el potencial hacia una oxidación o reducción. Y podemos ver que todas estas reacciones de voltametría basada en lineal, que va del potencial A a B, son voltametrías lineares o cíclicas. ¿Ya? Entonces vamos marcado por una velocidad de barrido y vamos variando el potencial. Y todas las reacciones que ocurren en el electrodo, es decir, una, todo, todo lo que se ha afectado, lo que son las propiedades de iones electroactivos, están regidos por la ecuación de Cottrell, donde la ecuación de Cottrell es que la corriente va a ser igual a los números de electrones que están involucrados en la reacción, es decir, que si una reacción está involucrada uno, dos o tres o cuatro electrones, la corriente va a ser mayor en comparación, ya que está directamente proporcionado el número de electrones con la corriente eléctrica. También vemos que la corriente sería igual al número de electrones, la constante de Faraday, el área, la concentración y la difusión. Es decir, que nuestra señal dependerá de los números de electrones que pueden ser variados, excepto si nosotros ya conocemos la reacción. Y si no la conocemos, podemos hacer una voltametría lineal con un electrodo giratorio que vimos en la primera unidad, en la primera prueba, y variando la velocidad de rotación, podemos calcular un número de electrones involucrados. También otro que tenemos que considerar es el área del electrodo, pero el área geométrica, no el área microscópica. ¿Ya? Con el área microscópica nosotros podemos ver el factor de rugosidad, si nuestro electrodo está bien limpio, tiene alguna suciedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Em, ya. Entonces, esta difusión de Cottrell es una difusión planar semi-infinita, que va de la doble capa eléctrica, va difundiendo hacia la superficie del electrodo y desde el infinito va hacia la doble capa eléctrica. ¿Ya? Y esta vez vamos a tratar fases de potenciales y vamos a ver cuál es la magnitud de este con respecto a la corriente. Si, por ejemplo, comenzamos un experimento con un potencial donde no fluye corriente en tiempo cero, es decir, si no fluye corriente, no hay iniciación ni reducción, entonces la corriente va a tender a ser cero o un valor mínimo que nosotros podemos ver. Y si vamos perturbando el potencial, a un potencial, por ejemplo, más positivo, podemos ver que la corriente empieza a aumentar, debido a que nosotros estamos dislocando la reacción. Estamos, por ejemplo, estamos aumentando el potencial, estamos generando más especie oxidada, entonces estamos oxidando nuestra especie, lo cual va a tener un incremento hasta la corriente de pico, donde podemos calcular el potencial medio, el potencial de equilibrio, el potencial pico, y podemos ver hasta si la difusión es eficiente o no. ¿Ya? Por ejemplo, una forma ya más llamativa y más fácil de nosotros poder calcular esto podría ser una voltametría de onda cuadrada. ¿Ya? La voltametría de onda cuadrada un tipo de voltametría que nosotros vamos viendo que nuestra especie se va oxidando hasta llegar al pico del electrodo, pero el de onda cuadrada nos va a ver las diferencias entre el potencial, por ejemplo.
si vamos de 0 a 1, nosotros vamos con una velocidad barrida de 0 hasta 0,1, ya. Y él va, en vez de calcular la corriente que hay como respuesta en cada uno, sino va a ver la corriente en potencial 0 menos la corriente potencial 0,1 menos la corriente 0. Entonces va a haber una diferencia mucho mayor y vamos a ver un pico ya más pronunciado como una campana de Gauss, ¿ya? De que en el potencial de pico está la mayor diferencia. Y nosotros podemos ver así la cinética de transferencia de carga, que es mucho más rápida, de modo que se va a respetar por esta ecuación, la 3.1, siempre, ¿ya? Y las ecuaciones que gobiernan para este caso son las ecuaciones de difusión, siempre para una especie oxidada o una especie reducida. Tenemos el gradiente de concentración. Nosotros sabemos que el gradiente de concentración es la concentración que va variando desde la doble capa eléctrica hasta la superficie del electrodo, donde podemos ver tanto la especie oxidada como reducida y cómo va difundiendo hacia la superficie del electrodo, tanto por tiempo, la gradiente de concentración, como por distancia. ¿Ya? Y nosotros podemos ver que en un comienzo, tanto la concentración de la especie oxidada en la superficie del electrodo va a ser igual a la concentración de la especie oxidada en el infinito, tanto para la especie oxidada como la especie reducida. También lo vemos como en el límite del infinito, es otra forma de expresarlo. Y podemos ver que el flujo corriente, cuando no se ha perturbado, en la cara del electrodo, la suma de los gradientes de concentraciones de especie oxidada como reducida tendría que ser cero, ¿ya? Ya que las concentraciones se encontrarían en equilibrio. Y si volvemos a reescribir, podemos también calcular la cobertura. ¿Cuál es la cobertura que tiene la especie sobre el electrodo? ¿Ya? Donde podemos ver que la cobertura de la especie va a ser la relación entre la especie oxidada y la especie reducida, siempre y cuando esté yendo a un potencial de reducción. Si estuviera yendo a un potencial de oxidación, sería la concentración reducida dividida en la concentración de la especie oxidada. O va a ser igual al exponente de NFT, RT, todas estas son constantes, excepto el número de electrones, que va a depender de la reacción que yo esté viendo, por el sobrepotencial, ¿cierto? Y vemos que la aplicación de la carga formada en Laplace era considerable en la 3.3 y la 3.4. Y vamos a producir esto, ¿ya? Que el promedio de concentración va a ser la concentración dividida la superficie por la constante A por el exponente de la superficie dividido en la difusión con respecto a la distancia, ¿ya? Y en el caso de que esté reduciendo, vamos a verlo de diferente manera, ya que acá estamos suponiendo que la concentración pasa de una especie oxidada hacia una especie reducida. ¿Ya? Como vimos anteriormente, la suma de las gradientes concentraciones de la especie oxidada como reducida va a ser igual a 0. Y esto simplifica la evaluación de concentraciones de la derivada, 3.7 y 3.8. Y nosotros podemos reemplazar esto, que lo vimos aquí, a la constante A o constante B de las especies por la difusión tanto la especie oxidada como reducida. Aquí me equivoqué una R, ¿ya? Y por lo tanto, podemos ver que este factor de cobertura va a ser igual a la raíz de la diferencia de la difusión de la especie oxidada como reducida, ¿ya? Y ahora podemos abordar el valor de Nernst e instaurarlo aquí, ¿ya? Podemos ver esta constante de la concentración promedio entre ambos y el factor de la cobertura, tanto para la especie oxidada como la especie reducida.
Y podemos mantener cualquier característica para de los gráficos de corriente versus potencial, los que ya hemos examinado anteriormente. Y si introducimos un supuesto de reversibilidad, podemos evaluar la constante A y transformarlo a la siguiente, a la siguiente ecuación, donde podemos ver que también podemos ver que el factor de cobertura, cuando estamos reduciendo una especie, va a ser la concentración promedio de la especie oxidada a una instancia cero, es decir, antes de que empiece la reacción, por la concentración promedio de la especie reducida por el factor de cobertura. Ya. Pero primero, ¿por qué nosotros nos interesa saber el factor de cobertura? ¿De qué me podría influenciar el factor de cobertura en todos estos análisis que estoy viendo en la voltametría lineal? Fabián, ¿por qué tú crees que es importante calcular el factor de cobertura? Mm, ¿En qué me podría influenciar? Primero que nada, el factor de cobertura es la distribución que yo voy a tener de mi especie oxidada o reducida en la superficie del electrodo. ujú, ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno usa voltametría cíclica para calcular el área, lo que me acuerdo que viste en tu presentación, viste que usaban tanto hierro 3 como hierro 2, tanto como ferroceno como para hexacinoferrato, ¿cierto? Ocupaban los dos, no ujú. solamente una especie. Entonces, ¿esto en qué me podrá influir el factor de cobertura? ¿O por qué tú crees que es interesante? No sé, podría ser para como la efectividad del electrodo. Tiene relación, porque tú recuerdas que se hacen voltamogramas cíclicos y en eso vamos viendo las respuestas de una u otra especie y Sí. nosotros podemos ver que si existe un mayor factor de cobertura, nosotros podríamos ver otros efectos que cuando se hace la voltametría cíclica, recuerden que se acomoda recién la doble capa eléctrica en el tercer voltamograma cíclico, se acomoda la doble capa eléctrica, podríamos ver otros efectos que no necesariamente son parte de la reacción. Por ejemplo, te voy a mostrar una cosa. Ah, ¿dónde está? Ay, se me perdió. Disculpa, se me perdió el Zoom. ¿Estás escuchando? Sí. Uy, no sé qué. Se me colocó hasta amarillo la pantalla, así que no tengo idea. Acá está. ¿Ya? Este es un ejemplo de cómo afecta el factor de cobertura. Por ejemplo, tú ves esta voltametría cíclica. ¿Ya? Esto es una oxidación de alcohol. Entonces, este es el primer voltamograma, la primera línea. ¿Ya? Y tú sabes que cada pico de esto es un estado de oxidación. ¿Ya? Y este es el primero, este es el segundo, y está calcado el tercero prácticamente, ¿cierto? Nosotros vemos que se ajusta la doble capa eléctrica.
pero solamente en el primer voltammograma podemos apreciar un pico en el potencial -0,5. ¿Ya? ¿A qué tú crees que se debería esto? ¿Y qué tiene relación con el factor de cobertura? Si por ejemplo estoy oxidando alcohol y acá está un KOH, nosotros aquí podremos ver la absorción del ion hidrógeno, porque está cubriendo una área del electrodo, ¿ya? Pero el ion hidrógeno como ion hidroxilo, y como ya ocupó su- todos sus sitios activos, ya cubrió los sitios activos para la absorción del ion hidrógeno, en este caso ion hidroxilo, ya no aparece esta especie. Aquí estaríamos oxidando el ion hidroxilo, ¿ya? Estaríamos ocupando todos los lugares de baja. Es decir, que si el factor de cobertura es muy grande, nosotros vamos a ver alguna especie que se oxida, se reduzca, algún pico, alguna esta oxidación que no es real, simplemente es parte del solvente o de la especie. Y esto va a poder hacer que también ocurra otro fenómeno, que también se pueda pegar, se pueda adherir a la superficie, como es la oxidación del yoduro, ¿ya? O se pueden ver estos picos que no son de la muestra en sí, que son simplemente del solvente o de cierta especie oxidada reducida que se absorbe en la superficie del electrodo. ¿Se entendió lo que quería decir? ¿Por qué era importante? Sí. Ya. Entonces, nosotros tenemos que ver este factor de cobertura y se puede calcular. Acá tenemos la concentración promedio, podemos ver para cada uno, tanto para la especie oxidada como reducida. Estas ecuaciones corresponden cuando yo estoy oxidando una especie. Si yo estaría reduciendo una especie, las ecuaciones serían al revés. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí que está reduciendo, tenemos concentración inicialmente de la especie oxidada en el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que está reduciéndose la especie. Porque si no, la concentración promedio de la especie reducida estaría relacionado con la concentración de la especie reducida y no con la concentración de la especie oxidante, ¿cierto? Y para la ecuación que vimos anteriormente, la eh, 4.14, podemos verlo con el factor, y podemos verlo que tienen este mismo factor para el segundo término, y que este factor de cobertura es independiente de la distancia del electrodo y del tiempo, porque es algo inicial. Y la ecuación de Cottrell del experimento se puede evaluar la corriente en la superficie y luego invirtiendo. Entonces nosotros podemos ver que cualquier corriente en tiempo t va a estar relacionada a la ecuación de Cottrell y va a tener un cierto grado de influencia en la absorción. ¿Ya? De la superficie. Esto, estos experimentos son en tiempos cortos, como vimos en la clase de ayer, va de 10 milisegundos hasta 10 segundos. Este factor de factor de cobertura solamente va a afectar en esos pequeños rangos de tiempo, o se puede calcular en esos pequeños rangos de tiempo dependiendo de la eficiencia en la difusión o en la eficiencia de la difusión, más que nada. Si la constante de difusión es muy grande o si la difusión es más eficiente porque es angular. ¿Ya? Y esta relación en la función, que es respuesta
de la respuesta general para un experimento escalonado, es decir, que vamos barriendo el potencial cada cierto tiempo, con la ecuación de Cottrell, y es un paso espacial en la región de difusión limitada, es decir, en la frontera de la región de difusión, de la región de la doble cama eléctrica con la región del infinito de la solución. Y se requiere la diferencia entre el potencial menos el potencial de equilibrio, y para muchas especies el factor de cobertura va a tender a cero, ¿ya? Nosotros podemos ver que este factor de cobertura afecta más cuando se deposita alguna especie sobre el electrodo. Como por ejemplo, los teníamos pensado que antiguamente iban a ser tus moléculas orgánicas, ¿ya? Organometálicas. Y se podía relacionar con la ecuación de Cottrell y se puede redefinir como esta, que la corriente va a ser igual a la corriente de difusión dividido por 1 menos el factor de cobertura, ¿ya? Y ahora podemos ver que la misma pareja de cada curva de tiempo actual es la misma, pero de magnitud escalada, ¿ya? Y de acuerdo al potencial que se realiza el paso para las potenciales muy positivos en relación al potencial de equilibrio, este factor de escalada es cercano a cero y por lo tanto la corriente de diferentes tiempos tiene un valor de cero y la corriente de difusión depende solamente del potencial, ¿ya? Ahora vamos a ver la forma de la curva del potencial actual. Nosotros podemos ver que la voltametría de corriente de muestreo, vamos a ver una voltametría lineal o cíclica, de nuestro objetivo es obtener una curva de corriente versus potencial. Las curvas típicas de voltametría cíclica, lineal, onda cuadrada o voltametría de pulso diferencial, ¿ya? O redisolución anódica. En varios experimentos podemos ver los potenciales finales, ¿ya? Y también se puede ver muestreando la respuesta de corriente, el tiempo de flujo, después de un cierto tiempo. Y en todos los casos siempre se va a graficar corriente versus potencial. Ahí vamos a considerar que la forma de la curva y que es un par reversible, es decir, que la diferencia entre los picos de oxidación-reducción va a tener una diferencia de aproximadamente 59,6 milivolts. ¿Ya? Disculpa. Creo que es el frío. Y en la ecuación 3.17 realmente no responde a ninguna pregunta para el tiempo, un tiempo fijo. ¿Ya? Y vemos de nuevo esto que va en relación, variando el tiempo. Y se puede reescribir de esta manera, viendo la corriente difusional con la corriente de respuesta, con respecto al factor de cobertura y a E. Y se puede expandir a esto, a la ecuación de Nernst, con relación a la difusión de la especie oxidada, especie reducida y las corrientes. Siempre, cuando el tiempo, cuando la corriente en tiempo X es igual a la mitad de la corriente de difusional, la razón se convierte en la unidad de modo, en el tercer término desaparece. Es decir, que cuando llegamos a tener que la corriente difusional es el doble de la corriente, la respuesta de corriente, la respuesta de corriente es el doble de la difusional, podemos ver que este tercer término desaparece. Ya sería el logaritmo de cero y desaparecería. Y el potencial para esto es el potencial de equilibrio, para que aparezca toda esta ecuación. Entonces nosotros podemos ver cuando pasa esto, sería en el potencial de equilibrio, potencialmente. Y podríamos redefinir la ecuación de esta manera y evaluando el voltamograma se podría dar un sistema reversible de voltametría de corriente y que muestra que siempre se mantenga la difusión lineal semi-infinita. Es interesante para comparar las ecuaciones
4.20 y 4.22, era 3.20 y 3.22, en las relaciones de onda. Y que vimos primeramente esta voltametría de estado estacionario en la primera unidad. Y como va a mostrar la figura a continuación, estas relaciones se predicen que se eleva de forma lineal de la línea base, controlado por una difusión, una región de difusión bastante estrecha, es decir, aproximadamente 200 milivolts, centrada en el potencial de equilibrio, y dado que la relación de coeficiente de difusión es casi una unidad en todos los casos, se suele dar de una manera una buena aproximación al potencial del par reversible. Entonces acá nosotros podemos ver una voltametría lineal con respecto al sobrepotencial, y este es el potencial de equilibrio. Estamos viendo una difusión, un electrodo planar, cuando tiene una difusión radial y no planar, ya que hay una corriente límite en una corriente de pico, donde podemos ver acá la reducción de la especie. ¿Ya? Y con este voltamograma podemos ver que la mitad es el potencial de equilibrio, este es el potencial de pico o corriente límite. Aquí debería empezar a bajar si fuera a difusionar hasta este punto, no volver a la corriente inicial. Y nosotros podemos ver que el potencial del equilibrio difiere de aproximadamente 9 milivolts en comparación al potencial estándar. ¿Ya? Y vemos una buena respuesta. ¿Ya? Por último, en la 3.1 vamos a ver las transformaciones de inversa de las 3.14 y las 3.15. Se obtienen estos perfiles de concentración. La concentración de la especie oxidada a diferentes distancias va a ser igual a la concentración de la especie a el infinito, menos la relación entre la concentración de la especie al infinito dividido en 1 más el factor de cobertura, elevado a la distancia de la especie electroactiva por la difusión y el tiempo. Tanto para la especie oxidada como reducida. Y también se pueden escribir algunas otras ecuaciones convenientes para relacionarlas con las concentraciones para la constante A y B, A de la especie que se está oxidando o reduciendo, la que está en una concentración principalmente antes de que sea perturbada la reacción, tiene que ser de la especie que que, que abundaba en un principio, y B es de la especie generada, tanto oxidada como reducida, ¿ya? Y los términos de concentraciones en la superficie del electrodo. ¿Ya? Aquí está la ecuación general relacionada con la difusión, tanto de la especie oxidada como especie reducida, y, y usando la transformada inversa, podemos calcular de esta manera y podríamos relacionar todo con la concentración de la especie antes de que se perturbara y la concentración promedio. ¿Ya? Y la regla general es que para la especie reducida, inicialmente está presente, sería de esta manera, si estuviera presente ambas, tanto la especie oxidada como la especie reducida. Y en el caso especial que la difusión de la especie oxidada sea igual a la especie reducida, nosotros podríamos tener la relación directa de la concentración en la superficie del electrodo, que sería igual a sería la suma de estas especies en la superficie del electrodo, sería igual a la suma de las concentraciones de las especies oxidada y reducida sobre el electrodo. Es decir, que aquí podríamos calcular cuál es la concentración de la especie en la superficie del electrodo. ¿Ya? Y si derivamos sin referencia a la sexta condición de frontera en el problema de difusión, por lo tanto, no depende de ninguna función electroquímica en particular o función
de un voltammograma de potencial versus corriente y son válidas prácticamente para cualquier método electroquímico. Los supuestos principales donde se aplica el factor de difusión semi-infinito. ¿Ya? Y volviendo ahora a los experimentos escalonados, donde se aplicarían las ecuaciones que ya vimos antes, vemos las concentraciones de la especie son de esta manera, y las concentraciones en la superficie del electrodo, tanto la especificidad como reducida. Y podemos ver que la relación entre la corriente con la corriente difusional va a ser igual a 1 dividido a 1 más el factor de cobertura. Y podemos relacionarlo de esta manera, tanto para la especificidad como reducida. Podemos ver que la corriente de respuesta como la corriente difusional tiene implicancia también en las concentraciones en la superficie del electrodo. ¿Ya? Fabián, eh, ¿aló? Sí, Em, hoy me surgió un problema urgente ahora. Vamos a dejar la clase hasta acá y el jueves voy a continuar con el contenido y con algún ejercicio de los que pueden entrar en la prueba. ¿Ya? ya, profe. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Chao.